Buenas noches, vamos a un contacto aquí en la capital con Olman Uclés. Tremenda tormenta esta tarde y noche aquí en la capital. ¿Qué está ocurriendo? ¿Ya ha disminuido la lluvia, la intensidad de la lluvia? Olman con los detalles. Buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, buenas noches Honduras. Tal como usted lo apunta, tormentas en varios sectores de la capital de la República, sobre todo en el sector sur, licenciado. Estamos hablando de la salida al sur y alrededores, así como también todos estos sectores cercanos a la colonia La Travesía, San Miguel, hasta llegar a estos sectores de Santa Lucía. A esta hora de la noche ha bajado la intensidad de la lluvia aquí en la capital de la República, no obstante, hay una llovizna que no cesa, licenciado, y también hay reporte de lluvia en la zona sur, en el suroccidente y en el oriente del país, licenciado, no así en la zona norte, todo esto producto de esta vaguada que está azotando la capital de la República. Curioso de todas las veces que llueve, la lentitud del tránsito vehicular, varios accidentes en varios sectores, accidentes leves, licenciado, por lo que prudencia, mucha calma a los conductores porque el pavimento está bastante liso producto de las tormentas de esta tarde en la mayor parte de la capital de la República. Licenciado, si no hay consulta de momento, con usted. Gracias, Olman Uclés. Francisco Zúñiga con el pronóstico del tiempo para esta noche de ya 2 de junio y para mañana martes. Francisco. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Edgardo, muy buenas noches, y a esta hora me lo confirma don Pompilio Pavón, esta vaguada en superficie ya nos deja lluvias en algunos puntos. Pompilio, buenas noches. Sí, buenas noches, saludos, licenciado Melgar. Pues efectivamente, licenciado, ya se están presentando lluvias, sobre todo en la región oriental, sur, suroccidental y central, con montos acumulados de 40, 50 hasta 60 milímetros, acompañado de tormentas eléctricas, licenciado. Esta vaguada en superficie se está desplazando, ¿nos va a dejar lluvias a partir de hoy, toda la semana? Prácticamente hoy, mañana, pero sí vamos a tener presencia de lluvias prácticamente hasta el viernes, licenciado. ¿Por qué en este lugar se está dando la mayor cantidad de lluvias, Pompilio? Bueno, también tenemos una convergencia de viento y humedad, pues, y se están presentando estos núcleos potentes convectivos, ¿verdad? Que son los que generan estas grandes cantidades de lluvia, licenciado. Finalizo, esta vaguada en superficie pasa rápido. Esperamos que hoy, mañana, pero sí van a continuar este efecto meteorológico durante estos días hasta el viernes. Gracias, don Pompilio Pavón. Edgardo, así está el mapa de nuestro país con bastante lluvia para hoy, mañana, miércoles, posiblemente hasta el jueves. Buenas noches, Edgardo. Gracias, Francisco Zúñiga. Alexis Gutiérrez en Santa Bárbara. Alexis, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Árboles caídos en diferentes puntos de la ciudad de Santa Bárbara deja la primer lluvia del mes de junio. Escuchamos a continuación al sargento Joaquín Castellanos, portavoz del Cuerpo de Bomberos. Producto de la primera lluvia que entramos a este mes de junio en el departamento de Santa Bárbara, donde los ha dejado árboles caídos obstruyendo la vía pública y que pues respondiendo al llamado de la población hemos liberado estos accesos, dejando pues liberada lo que son estos ejes carreteros. Llamarle a la población y a través de su medio hoy mismo que estemos pendientes, más que todo en esta cabecera departamental, a que pues hagamos lo que son las mitigaciones o prevenciones en árboles que se encuentren cerca de viviendas, que hagan los procedimientos, ¿verdad?, correspondientes para hacer las respectivas podas, que aún estamos a tiempo. Recuerde que solo fue la primera tormenta y que esto los viene ya pues afectando en lo que son árboles caídos. Estos árboles más que todo en el barrio Galera de este departamento de Santa Bárbara. Licenciado Edgardo Melgar con este informe desde Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales en Tegucigalpa. Gracias, Alexis Gutiérrez en Santa Bárbara. Nelly Martínez en Comayagua. Buenas noches, licenciado Melgar y televidentes de Noticieros Hoy Mismo Estelar. Desde la zona centro del país les damos a conocer que las fuertes lluvias y los vientos huracanados han dejado afectaciones, principalmente en la colonia 25 de octubre de esta ciudad de Comayagua, donde un centro educativo pues fue arrasado por estos vientos huracanados. Me acompaña la coordinadora del 911 en la zona central, Cindy Martínez. Hasta el momento hubieron niños atrapados. ¿Qué fue lo que ocurrió en este sitio?
Nosotros recibimos la llamada de emergencia del centro educativo de esta localidad y cuando llegamos al lugar, pues mis compañeros empezaron a ver que también la emergencia estaba en los alrededores. Muchos de los niños han sido ya trasladados al Hospital Santa Teresa. Traemos un niño como de 9 años me dijeron, y que trae una fractura, ¿verdad? Algunos de ellos les cae una piedra, hay ramas en el lugar, hay paredes en el lugar destruidas, y comentarles de que algunas de estas casas, pues, en su mayoría han sido afectadas, perdieron sus enseres, los familiares en su totalidad, ya que estas casas, pues, considero, ¿verdad?, que son de material reciclado. Licenciado Melgar, esto es lo que les podemos informar luego del registro de una fuerte lluvia que ha caído y ha azotado la zona central del país con vientos huracanados. Con este informe continuamos con usted a los estudios principales de Noticieros Hoy Mismo Estelar. Gracias, Nelly Martínez. Omar Valenzuela en Ciguatepeque. Muy buenas noches, licenciado Melgar, un gusto y placer saludarle desde la lluviosa Ciguatepeque, lluvias que comenzaron justamente el día sábado, previo al partido Independiente contra Choloma, que tuvo que ser cancelado debido a que el campo del estadio municipal quedara totalmente abnegado de agua. Justamente también ayer, después de este partido, comenzaron otra vez estas fuertes lluvias, dejando los niveles de los ríos totalmente incrementados. También algunas zonas bajas de Ciguatepeque que reportaron algunas inundaciones. Aquí a mis espaldas se encuentra una de las calles afectadas en las últimas horas. Hoy nuevamente continuaron las lluvias en este municipio, o sea, 3 días consecutivos que reportan daños a algunas viviendas, leves por cierto, pero sí inundaciones en las zonas bajas, sobre todo en las calles principales del barrio Zaragoza y así como en el barrio Centro y barrio San Juan, donde repetimos se reportan solamente estos daños y los niveles de los ríos que han estado en incremento, de los cuales se mantienen pues en alerta las diferentes autoridades en este municipio. Licenciado Melgar, con este reporte yo retorno con usted. Muy buenas noches. Kenia Cáceres en Danlí, El Paraíso. Kenia. Buenas noches, licenciado Melgar, y a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. La Mancomunidad de Municipios del Norte y Patuca Manorpa trabaja en conjunto con los clubes de mujeres embarazadas de las unidades de atención primaria en salud, donde se les brinda lo que es un programa de seguridad alimentaria, así también la información técnica para elaborar lo que es el tema de harinas, ya sea utilizando malanga, yuca y otros complementos. Esto para evitar el tema de desnutrición. Escuchemos a Jaime Córdoba, quien es el coordinador de la Manorpa. Hemos empezado con ese proyecto a través de los centros educativos, sin embargo, en la última etapa hemos estado ahí involucrando el tema de las clubes de embarazadas en algunos centros de salud. Ya llevamos aproximadamente 8 centros de salud, del cual hemos estado abasteciendo de los kits para que puedan tener alternativas de alimentación a estas mujeres que están en periodo de gestación. Primero que nada, capacitación. Segundo, es un kit valorado aproximadamente en 35.000 empiras, que incluye un pulverizador, licuadoras, todo lo que son utensilios para que ellos puedan desarrollar no solamente la harina, sino que subproductos de la harina. Hay que destacar que son 5 municipios del departamento del Paraíso y este programa se trabaja en conjunto con la UNAD Campus El Paraíso y también con la Universidad de Sevilla. En cámaras de Lilian Zúñiga, yo retorno con usted a estudios principales. Vamos a un corte comercial. En el noticiero matan a 2 periodistas el fin de semana. Los detalles en unos minutos. Vamos a Choluteca con Cristian Escaño. Cristian. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar, información de última hora en el sur del país. Una persona muere en un ataque violento ocurrido en la comunidad de San Juan Arriba, allá en el sector del Corpus. En este hecho, otras 3 personas resultan heridas. Se trata de 2 menores, uno de 12 y 14 años. Uno de estos pequeños es hijo de un señor de 53 años, quien también resultó con múltiples heridas en este violento hecho ocurrido, repetimos, en la comunidad de San Juan Arriba, en el municipio de El Corpus. Las 3 personas fueron trasladadas a la emergencia del principal centro asistencial de la zona para recibir asistencia médica inmediata. Mientras tanto, la Policía Nacional con la Dirección Policial de Investigaciones permanece en San Juan Arriba, tratando de hacer el levantamiento cadavérico en base a ley. Licenciado Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar, soy Cristian Escaño a esta hora. Buenas noches. Gracias, Cristian. Oscar Valdés está en Olancho.
Buenas noches, don Edgardo Melgar, un placer saludarle desde la ciudad de Catacamas. Hoy son las exequias fúnebres de Mario Cáliz, el estudiante de cuarto año de medicina de 22 años de edad, que murió asesinado en forma misteriosa en la capital de la República. Conmocionada la ciudad, conmocionada la familia, los que vimos crecer a Marito, como popularmente le conocimos. El chico que hacía la diferencia en la familia hoy ya no está. La violencia se lo ha llevado. Un padre que sufre. Difícil, muy difícil, porque uno no está preparado para esta situación. No está preparado, pero hay que dejarle todo a Dios, ¿verdad? Usted conoció a mi hijo y le agradezco sus expresiones, como a sus hermanos y de dónde descienden, cómo estudiaron en universidades católicas con sus principios cristianos, y que me lo venga a matar a alguien que no podemos acusar a nadie, ¿va? Alguien que no le sirve a este pueblo, sino que solo para fregar. Y Mario iba a ser un médico querido por aquí, siempre va a estar en el corazón del pueblo, porque ha demostrado cómo fue querido en este pueblo y cómo le han respondido sus amigos y todo el mundo. Terrible. Así son las cosas, don Edgardo. Así se las cuento Carvalde Noticiero hoy mismo, Catacamas. La Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional destruye al menos unos 10 módulos de lujo que eran utilizados por extraditables y jefes de maras y pandillas en la Penitenciaría Nacional en Támara. Este era el módulo de lujo que utilizaba el extraditable Darwin Orlando Ramos, solicitado por los Estados Unidos relacionados con el narcotráfico, donde evidenciaron las comodidades del espacio: cama tallada en madera, sábanas blancas, grandes espejos, televisor de pantalla plana, aire acondicionado, refrigeradora y piso de cerámica. Luego de la destrucción, Darwin Ramos fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad. ¿Cómo es posible que hayan gente de esta que en un lugar esté con aire acondicionado, con televisor, con refrigeradora? Esto no es el cartel de los sapos, hombre. Esto no es la novela del cartel de los sapos, donde vamos a estar protegiendo delincuentes. No es así y no va a pasar así. De acuerdo a las autoridades, unos 10 módulos de lujo se están destruyendo en la Penitenciaría Nacional de Támara y que eran habitados por extraditables, jefes de maras y pandillas, y que cada huésped pagaba hasta 300.000 empiras para obtener dicha comodidad. Más de 20 empleados del Instituto Nacional Penitenciario fueron despedidos por estar coludidos. ¿Por qué yo le tengo que permitir a un empleado que facilite este tipo de cosas? ¿Por qué? Si esta es justicia para todos. Ese privado de libertad que tenía esas condiciones, yo quisiera que miraran ahorita ingresado en un módulo de máxima seguridad. Por eso es que nosotros luchamos contra esto también. En la Penitenciaría Nacional de Támara también se prohibió la visita de familiares por otras irregularidades que fueron detectadas en el interior del recinto. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Se ha hecho una exitosa entrega de árboles como parte de la campaña Plantatón HN durante este fin de semana. Ayer domingo, propiamente, aquí en Emisoras Unidas, aquí en Tegucigalpa. Centenares de ciudadanos apoyaron la primera entrega de más de 4.500 árboles de Plantatón HN, la iniciativa ambiental más grande de Honduras, impulsada desde Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com. 10 años de ser la campaña referente en el país, y como medios de comunicación tenemos esa responsabilidad de llevar y proteger ese mensaje, de tener cuidado con el ambiente. Así que usted ve, ha sido un éxito, mire la gente cómo ha venido. Plantatón HN es una pasión que al paso de 10 años está presente en el corazón de todos los hondureños. Que vengan a traer sus plantitas para que las siembren en sus casas o en cualquier lugar donde tengan tierra, donde tengan sus solares. Todos los años participo en el Plantatón. El año pasado también llevé, están muy bonitos. Llevé insulina, llevé acacias. Tenemos un montón de maceteras y grandes, y tenemos un palo de nance que está floreando en macetera. Desde temprano, centenares de capitalinos llevaron sus plantas de diversas especies que donó a Plantatón HN la alcaldía municipal. Tomados de la mano de Televicentro,
Pues gracias a Dios aquí estamos haciendo lo que es el primer plantatón del año. De este año, como acostumbramos a hacerlo el primer domingo de cada mes, y pues gracias a Dios que hemos visto respuesta de la gente. En la 10ª edición de Plantatón HN participan, además de millones de hondureños, aliados estratégicos como la Alcaldía Municipal del Distrito Central, el Instituto de Conservación Forestal y las Fuerzas Armadas de Honduras. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. Estudiantes y docentes de la Escuela Normal Bilingüe Pedro Nufio contribuyen al medio ambiente con la iniciativa de huertos pedagógicos. La noticia positiva es presentada por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. La Tropa Verde de Plantatón HN ya se encuentra activa, motivando a la población a contribuir al rescate del medio ambiente, así como lo hacen los alumnos de la Escuela Normal Bilingüe Pedro Nufio en la colonia Kennedy en la capital. Es muy importante, nosotros como escuela nos hemos basado en eso, en la reforestación, en sembrar árboles ornamentales, de uso comestible también, ya que una favorece a embellecer nuestras áreas y otra de que fomentamos ese buen hacer en nuestra vida cotidiana. Esta iniciativa es coordinada por el docente en agricultura Gonzalo Caballero, señalando que el objetivo de este huerto es el siguiente. Nosotros tenemos ahorita con esto un huerto sostenible en el cual sembramos pepinos, sembramos remolachas, culantro y también tenemos una clase de agropecuaria, es donde los niños, usted puede ver, aprenden al manejo de cuidar animales caseros, ¿verdad? Animales domésticos. Los jóvenes que participan en esta actividad recuerdan la importancia de cuidar el medio ambiente. Bueno, sí los invito a participar, a sembrar árboles, ya que debemos valorar mucho nuestra tierra y cuidar mucho de ella. Este huerto pedagógico de la Escuela Normal Bilingüe Pedro Nufio también cuenta con varios animales y plantas ornamentales. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Dos comunicadores sociales murieron de manera violenta el fin de semana, uno en Olancho y otro en Copán, lo que ha generado indignación entre diversos sectores que exigen una investigación pronta y transparente. Esta es la noticia del día. La primera muerte se registró la madrugada del domingo en Santa Rosa de Copán, cuando al ser atacado a balazos murió el periodista salvadoreño, pero que residía hace varios años en Honduras, Javier Hércules, de 50 años, quien además de trabajar para un canal de televisión local, también laboraba en un radiotaxi. El ahora fallecido era beneficiario del Sistema Nacional de Protección en Honduras desde el 2023, ya que había sido objeto de amenazas y en una ocasión, según la denuncia, fue raptado. Sin embargo, esto no impidió que el fin de semana le dispararan hasta matarlo en el interior de su vehículo. El segundo caso se registró la madrugada del domingo en Juticalpa, Olancho, donde con arma blanca mataron a Carlos Gilberto Aguirre, de 69 años, quien era locutor radial, cronista deportivo y exfutbolista. El Colegio de Periodistas de Honduras denuncia la falla del mecanismo de protección. Y es aquí cuando el Estado mismo tiene que responder de forma inmediata, dándonos resultados creíbles, dándonos resultados transparentes de qué es lo que ha sucedido alrededor de estos dos comunicadores sociales. Uno de ellos, que increíblemente tenía medidas de protección, no las tuvo y hoy estamos lamentando que ha fallecido. Es que esto deriva precisamente de la intolerancia que existe de estos ataques, como usted bien dice, estatales. Claro, ahora cualquier perico de los palotes viene e insulta de una forma directa o indirecta, utilizando medios de comunicación, utilizando inclusive redes sociales, con ausencia de inteligencia, y provocan esto que están provocando, volver vulnerables a los periodistas a nivel nacional. Opinión compartida por defensores de derechos humanos. Me da pena que el Estado de Honduras no pueda proteger a sectores vulnerables como lo son los organismos de derechos humanos, los periodistas y los abogados en este país. Lamentablemente que el mecanismo fue vinculado
al sector gobierno nada más, y que usted y yo, como no somos gobierno, estemos a expensas de que algo nos pase. Ya 103 comunicadores sociales y periodistas asesinados. No es justo y no queremos que la lista se vaya ampliando. Desde el Comité por la Libre Expresión, CELIBRE, exigen un verdadero sistema de protección e investigación. Se le imponen medidas a aquellos que están sufriendo amenazas, pero estas medidas deben ir acompañadas obligatoriamente de una investigación para dar con los causantes de esta amenaza, porque si esto no se concreta, entonces la amenaza está siempre ahí latente. Y por otro lado, debemos ser incisivos en la investigación para dar con aquellas personas que hacen daño a la sociedad hondureña. Porque mientras haya impunidad, estamos convocando a ese criminal a volver a cometer el mismo crimen, porque sabe que en un país como el nuestro no hay castigo. Hasta el momento no hay personas detenidas y según las autoridades policiales ya se encuentran varios equipos de investigación de la DPI en Copán y Olancho investigando los crímenes. Francis Espinal, Noticiero Hoy Mismo. Esta es la posición de la Red Centroamericana de Periodistas. Condenamos el asesinato del periodista hondureño Javier Antonio Uclés Salinas y la escalada de persecución y hostigamiento en contra de medios y periodistas. Centroamérica, 1 de junio de 2025. La Red Centroamericana de Periodistas repudia el asesinato del periodista hondureño Javier Antonio Uclés Salinas del canal local A Todo Noticias, ocurrida la mañana del 1 de junio al salir de su vivienda ubicada en Santa Rosa de Copán, Honduras. El colega contaba con medidas de seguridad del Mecanismo Nacional de Protección de ese país, tras un atentado que sufrió en septiembre de 2023 del que salió ileso. Su homicidio se suma a las más de 100 muertes violentas de periodistas y comunicadores sociales hondureños que se han registrado entre 2001 y 2025. La mayoría de los casos continúan en la impunidad. Este hecho se da en medio de una escalada de persecución y hostigamiento en contra de medios y periodistas en Honduras. El 18 de mayo en Tegucigalpa, el director del medio Comando Maya, Frank Mejía, fue agredido por policías que irrumpieron en su vivienda, lo esposaron, le vendaron el rostro y lo golpearon después de atarlo a un árbol. Las agresiones quedaron registradas en videos que fueron difundidos a través de las redes sociales. Además, el 26 de mayo, el medio de las Fuerzas Armadas Hondureñas, FAA Digital, publicó en su portada la foto de los periodistas Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces, y Rodrigo Bon Arévalo, director de Abriendo Brecha y propietario de Canal 10, abajo del titular Sicarios de la Verdad. La publicación se dio tras una actividad pública del Colegio de Periodistas de Honduras en la que Sierra y Rodríguez criticaron las denuncias penales interpuestas ante el Ministerio Público por el jefe de las Fuerzas Armadas en contra de 12 medios de comunicación que se negaron a revelar las fuentes de las publicaciones en las que se revelaron hechos de corrupción del ejército de ese país. Por lo anterior, la Red Centroamericana de Periodistas exige una investigación pronta y exhaustiva que lleve ante la justicia a los responsables del asesinato de Javier Antonio Uclés Salinas. Se solidariza con las y los colegas de Honduras y demanda el cese de hostigamiento y persecución. Llama a la comunidad internacional a pronunciarse y a apoyar a medios y periodistas independientes en ese país centroamericano. Sobre el tema, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Rebeca Raquel Obando. Los dos comunicadores que fueron vilmente asesinados, ¿verdad? Nosotros pues dejamos el campo de la investigación, obviamente al Ministerio Público, a los entes encargados de la investigación. Esperamos sinceramente que den con los hechores y que estas situaciones no se vuelvan a suceder. Sabemos que hay un mecanismo de protección, ¿verdad?, que está dirigido por, creo que es el Ejecutivo también, y todos queremos que esto pues no se dé. A veces siento yo que es muy difícil brindar toda la protección a una persona, a menos y con los recursos que nosotros tenemos en nuestro país. Creo que a veces, aunque se tenga toda la intención de brindar esta seguridad a todos aquellos, porque aquí quiero decirles, todos y cada uno de los ciudadanos que vivimos aquí en Honduras, ¿verdad? Necesitamos sentirnos seguros cuando caminamos por nuestras calles. La Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ,
ASJ condena escalada de violencia contra periodistas y exige el cumplimiento de garantías efectivas de protección para el gremio. Los recientes asesinatos del periodista Javier Antonio Hércules Salinas en Santa Rosa de Copán y del locutor radial Carlos Gilberto Aguirre en Juticalpa, Olancho, evidencian el grave nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran los periodistas hondureños. Estos hechos subrayan la urgente necesidad de garantizar el ejercicio libre del periodismo como pilar fundamental en toda democracia. ASJ se pronuncia en los siguientes términos. 1. Condenamos enérgicamente los asesinatos de Carlos Gilberto Aguirre y Javier Antonio Hércules, así como la escalada de violencia contra periodistas y comunicadores sociales en el país. 2. El caso de Javier Hércules, quien se encontraba adscrito al mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, evidencia no solo la extrema vulnerabilidad del gremio, sino también las graves deficiencias estructurales de dicho mecanismo que ha fallado en su propósito central: salvaguardar la vida de quienes enfrentan riesgos por ejercer su labor informativa. 3. Rechazamos rotundamente los ataques provenientes del poder o de sectores afines que se manifiestan en señalamientos públicos, querellas, amenazas y discursos de odio dirigidos contra periodistas. Denunciamos el clima de hostigamiento que busca silenciar voces críticas e independientes, debilitando las bases de una sociedad democrática. Atacar a un periodista es atacar la verdad. La libertad de expresión no es un privilegio, es un derecho fundamental que ninguna amenaza ni discurso de odio puede ni debe silenciar. 4. Exigimos a los autores o las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva y transparente sobre los asesinatos de Javier Hércules y Carlos Aguirre y que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables materiales e intelectuales. La policía dice que investiga el asesinato del comunicador social en Santa Rosa de Copán. Ahí está Ramón Rojas. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Hemos dialogado en las últimas horas con el comisario Merlo, jefe de división operativa de la UDEP 4 acá en Santa Rosa de Copán, quien nos detalla que ya hay líneas investigativas sobre la muerte del comunicador social Javier Hércules en las últimas horas en Santa Rosa de Copán. Ya la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DIPOL, DIPANCO, todas las direcciones destacadas en el occidente de Honduras, ya están encargando de realizar las pesquisas necesarias para esclarecer qué fue lo que sucedió y llegar a la pronta captura de los hechores y que ocasionaron la muerte de Javier Hércules. ¿Se sabe cuántos impactos de bala recibió y de qué calibre fue este? Sí, se recogieron en la escena casquillos ya percutidos 9 milímetros, varios impactos de bala que él recibió, que fueron los que le causaron la muerte instantánea, y él contaba con el mecanismo de protección de enlace que lo realizaba un oficial, y cada vez que él sentía en peligro su integridad física o tenía algún tipo de problemas con alguien, él llamaba y una unidad policial acudía donde él estaba. Declaraciones del comisario Merlo, jefe de operaciones de la UDEP 4, refiriéndose a la muerte del comunicador social Javier Hércules ayer en horas de la mañana en esta ciudad de Santa Rosa de Copán. Con este informe, el licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, yo retorno al estudio. Buenas noches. Fue la noticia del día. Vamos a Casa Presidencial. Y el Comando del Bosque, donde realizamos esa exposición de todos los trabajos, todos los logros que hemos obtenido durante estos 5 meses y todas las tareas o actividades proyectadas para lo que resta del 2025. Asimismo, recibimos instrucciones como comandante general de las Fuerzas Armadas de las nuevas tareas que realizaremos, y la presencia de nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas en nuestras Fuerzas Armadas, en los diferentes departamentos o regiones militares. Así que este fue un día muy provechoso y viene a fortalecernos como institución armada para las misiones que vienen a partir de este mes de junio hasta diciembre del 2025. A todos muchas gracias y que
pasen una feliz noche y que tengan pues esa seguridad de que las Fuerzas Armadas estará acompañando en esta tarea a nuestra Comandante General de las Fuerzas Armadas y Presidenta Constitucional de las Fuerzas de la República de Honduras para llevar a cabo las políticas públicas en bien de toda la sociedad hondureña. Muchas gracias. Muchas gracias, general y demás altos oficiales, y a ustedes, compañeros periodistas. En las últimas horas, 3 mujeres murieron de manera violenta en diferentes partes del país. Desde el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ya reportan 104 femicidios, es decir, 20 al mes. Catherine Sujei Zambrano es una de las víctimas que murió de varios impactos de bala en el barrio El Progreso, Choluteca. La otra se trata de Cindy Paola Chavarría, de 19 años. Su muerte se reportó en el municipio El Rosario, Comayagua. Y la tercera se registró en la capital de la República. En un solar baldío fue encontrada muerta y semidesnuda una joven de quien no se conoce la identidad. Estos hechos hacen que la violencia contra la mujer se eleve durante los fines de semana, según el Observatorio de la Violencia. Sin duda los fines de semana son fines de semana atroces, violentos para las mujeres. En promedio es una víctima diaria en los fines de semana, viernes, sábado y domingo. En lo que va del año son 104 las muertes violentas de mujeres y femicidios que han ocurrido en Honduras. Ayestas también agregó que la violencia en el país tiene rostro de mujer. La criminalidad en el país es de una mujer, por lo tanto las mujeres y las niñas están en riesgo de ser víctimas de la violencia en su casa, en el barrio, en la comunidad. Y esto es grave porque hay que establecer medidas de atención para prevenir la violencia contra las mujeres. Estos hechos violentos despiertan la ira en las defensoras de los derechos de las mujeres. Más de 100 mujeres han sido asesinadas por razones de femicidio, por odio a las mujeres, y a vista y paciencia de las autoridades y el Estado de Honduras en completa normalización de la violencia e indiferencia. Y las autoridades en estos momentos solo están concentrados en la política y adquirir el poder. La situación de violencia que viven las mujeres en el país crece constantemente, con más de un centenar de mujeres muertas en lo que va del año. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Por cierto que de milagro está viva la madre de 2 hijos que recibió más de 30 machetazos a manos del padre de sus pequeños. El hecho ocurrió el pasado viernes en el barrio Barandillas, en San Pedro Sula. El atacante ya guarda prisión en el Progreso Lloro. Sometida a cirugías en su rostro y la reconstrucción de varios dedos de sus manos, Jensi Mariela Orellana Guzmán sobrevivió al ataque de su expareja. Entre 30 y 35 heridas por arma blanca, distribuidas entre su rostro, el cráneo, los brazos. Ahí tiene 2 amputaciones postraumáticas secundarias a los machetazos en los deditos de la mano. El brutal ataque quedó grabado en cámaras de seguridad. El hechor Edil Guillermo Duarte Serrano tenía medidas de alejamiento, pues no era primera ocasión que atacaba a su expareja. En flagrancia, autoridades policiales lo remitieron al juzgado especial contra la violencia doméstica en relación a que estaban golpeando a su compañera de hogar. Se le aplicaron las medidas cautelares del alejamiento del hogar. No podía transitar ni por el hogar ni por donde trabaja su compañera de hogar. El hombre fue enviado a prisión en el Progreso Lloro. El miércoles o jueves, que es la audiencia inicial, se puedan obtener todos esos elementos, las posibles hipótesis que motivaron a este individuo. Lo que sí que se observa ira, se observa una serie de situaciones de este individuo que con machete en mano pues prácticamente dejó irreconocible a su expareja. ¿Recluido en dónde? Quedó recluido en el Centro Penal del Progreso Lloro. Maestros, padres de familia y compañeros de escuela donde estudian los 2 hijos de Jensi Mariela Orellana están recaudando fondos para apoyar a esta madre en el cuidado de sus 2 pequeños y su recuperación. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Lo último en noticias. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó el asesinato del periodista salvadoreño Javier Hércules Salinas ocurrido en Honduras.
e instó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva que conduzca a la identificación y sanción de los responsables. Asimismo, urgió a reforzar el mecanismo de protección para periodistas en situación de riesgo. Hércules, de 50 años, fue atacado a balazos el 1 de junio en el departamento de Copán mientras se desplazaba en un vehículo que utilizaba como taxi. Según informes de prensa, fue interceptado por hombres armados en motocicleta. Desde 2023 contaba con medidas de protección del Sistema Nacional de Protección de Honduras, luego de haber recibido amenazas y de haber sido víctima de un secuestro. El periodista trabajaba para el canal A Todo Noticias y, como muchos periodistas de la región, complementaba sus ingresos con otras actividades. De nacionalidad salvadoreña, vivía en Honduras desde hace 5 años junto a su esposa y 2 hijos. El Colegio de Periodistas de Honduras condenó el ataque y reclamó una investigación transparente y creíble. José Roberto Dutriz, presidente de la CIP y director general y CEO de la prensa gráfica de El Salvador, expresó: "Nos solidarizamos con su familia y colegas. Este crimen confirma los serios riesgos que enfrentan los periodistas en Honduras. No puede tolerarse que quienes informan sean asesinados sin consecuencias. La impunidad solo alimenta la violencia". Marta Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana OEM, señaló: "Es esencial que se considere la labor periodística como una posible causa del asesinato. Las autoridades deben investigar con celeridad, transparencia y determinación para llevar a los responsables ante la justicia". La CIP también exhortó al Estado hondureño a evaluar a fondo el funcionamiento del mecanismo de protección y adoptar reformas que lo hagan más eficaz y confiable. La existencia de un sistema no es suficiente, dijo Ramos, si no puede cumplir su propósito fundamental: prevenir ataques graves. La CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos. Vamos al Seguro Social aquí en La Granja, en la capital. ¿Algo nuevo? No, nada. Lo mismo de siempre. Los afiliados del Seguro Social siguen alzando la voz por la falta de medicamentos. Tantos millones que le ingresan al año al Seguro Social y no hay medicamentos, no hay nada. Yo no sé, la ministra, ¿por qué tiene con 2 sombreros, hombre? Si no puede con uno, no va a poder con 2. La larga espera por una cirugía también es denunciada por los derechohabientes. Tengo 2 años y medio de estar buscando esta operación. ¿Qué le parece esta situación? No, esto está malo, pues. Bueno, casualmente hoy voy a investigar antes de que la hora que me han dado, y si no, yo me voy. La falta de citas con especialistas es otro problema que se vive en el Seguro Social. Es primera vez en mi vida que veo todo esto desorden. Amiga, ¿tampoco encontró citas? Cita ninguna. Por ejemplo, a mí me mira la de la tiroides, dicen que no hay, que tengo que ir a buscar un cupo perdido. He venido 3 veces y las 3 veces no hay. Los derechohabientes del Seguro Social aseguran que la crisis en este centro asistencial va de mal en peor. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Políticos en el Congreso Nacional, los diputados se citan mañana para aprobar el presupuesto de las elecciones del 30 de noviembre. ¿Lo harán? No se sabe. Para mañana están convocados los diputados del Congreso Nacional a sesión, mañana martes por la tarde. Se supone que el punto de agenda es la discusión y aprobación del presupuesto para las elecciones generales del 30 de noviembre. Sobre ese tema, por supuesto, la oposición, Partido Liberal, Partido Nacional, dice: mire, ahí hay un acta abierta todavía donde se aprobó en una sesión a inicios de mayo los préstamos de la Corporación Andina de Fomento para Honduras por alrededor de 5.000 millones de lempiras. Esa acta no se cerró. Sin embargo, se publicó en el diario oficial La Gaceta esos préstamos. Piden entonces el Partido Liberal y el Partido Nacional y el PSH también que se cierre esa acta, porque de tomo ya no tiene sentido someter a votación la ratificación del acta, porque ya está publicado, aunque no se ratifique, ya está publicado en La Gaceta. Entonces, que se abra una nueva, se cierra aquella, se abre una nueva, y que en esa nueva se discute y se apruebe el presupuesto.
de las elecciones del 30 de noviembre. Esa es la cosa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues no se sabe. ¿Se irá a discutir y se irá a aprobar? Tampoco se sabe. Bancadas del Partido Nacional y Liberal advierten que si no hay cierre de acta y se aprueba el presupuesto, se incurrirá a ilegalidad y reparos a futuro. Como bancada vamos a estar apoyando la aprobación del presupuesto, no nos oponemos, hay que decirlo claro y enfáticamente, pero lo que nosotros sí queremos es hacer la formalidad debida para evitar reparos futuros. ¿Y cuál es? Abrir una sesión, aprobar la discusión del presupuesto de ley, del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, dispensarlo en el primer debate y poderle ratificar el acta y mandárselo a publicar para llevárselo al Consejo Nacional Electoral. Hay 75 diputados, una mayoría abrumadora, que queremos que se discuta en otra sesión, no en la que actualmente está abierta. ¿Por qué? Porque consideramos que ahí hay temas que son ilegales y no queremos ser partícipes de una sesión que tiene vicios de ilegalidad y que nos podría generar problemas a futuro. Los que no estarían votando por el presupuesto para las elecciones generales es el Partido Salvador de Honduras. Nosotros como PSH hemos acordado de que si no se ampliaba el periodo para las subsanaciones del PSH, no vamos a acompañar ese presupuesto. Desde Libertad y Refundación Libre dicen que la ley orgánica es clara. Libertad y Refundación está listo con los votos. El Partido Nacional y el Partido Liberal, que han hecho una alianza en el Congreso Nacional, quieren poner condiciones. No se puede aprobar un presupuesto condicionado. El presupuesto hay que aprobarlo. Si hay una ley del Congreso Nacional que hay que respetar y ningún diputado puede faltar esa ley. Y la ley es clara, quien abre, cierra las sesiones, quien da la palabra, quien maneja la agenda, quien dictamina la agenda de acuerdo a la ley del Congreso Nacional, ley orgánica que ellos mismos aprobaron, es el presidente del Congreso Nacional. El acta de cierre que pide la oposición abarca las sesiones y aprobaciones de leyes y decretos de más de 4 semanas continuas. Para Noticieros Hoy Mismo les informó Adalid Hernández. Habían 8 partidos alternativos que presentaron documentación para participar en las elecciones generales del 30 de noviembre. 8 partidos que no tuvieron elecciones primarias, sino que bajo sus propios estatutos que lo permite la ley electoral, eligieron sus autoridades a cargos de elección popular, presidente, candidatos a diputados y corporaciones municipales. De los 8 solo pasaron 2, la Democracia Cristiana y el PINU. Es decir, van a elecciones generales la Democracia Cristiana, el PINU, Partido Liberal, Partido Nacional y Libre. El Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación, la Democracia Cristiana, el Partido Innovación Social Demócrata PINU-SD, son los 5 partidos políticos que van a las elecciones generales. En cumplimiento irrestricto al cronograma electoral, el CNE el pasado 30 de mayo notificó a todos los partidos políticos el estado de su solicitud de inscripción. Estamos hablando de que hay 3 partidos políticos que se inscribieron de oficio, los partidos políticos que participaron en primarias y del partidos políticos que no participaron en primarias, ya se notificó la inscripción al Partido Demócrata Cristiano y al Partido Innovación y Unidad PINU. A esto se sumarán candidaturas independientes que hagan solicitudes de inscripción hasta el 8 de junio, además de una alianza total entre 2 partidos que presentaron hoy las subsanaciones de sus nóminas al CNE. Hemos obtenido toda la documentación, todo lo que requería el CNE, las subsanaciones, se presentaron el día de hoy y esperamos nosotros respuesta para el día de mañana. No hay ninguna otra situación que se dé en el proceso y estar esperando nada más la inscripción de la Alianza Honduras en Orden. El Consejo Nacional Electoral comenzó hoy la publicación de las nóminas de candidatos que van a las elecciones generales para que abran sus cuentas bancarias diferenciadas en cumplimiento con la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos. Ruth Muñoz, Noticieros Hoy Mismo. Por cierto que este viernes 6 de junio se realizará por parte del Consejo Nacional Electoral el sorteo de la ubicación en la papeleta presidencial. Y a partir de esa ubicación en la papeleta presidencial, obviamente, aparece también la ubicación en la papeleta para candidatos a diputados y corporaciones municipales. El expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, don Eduardo Facusé, hizo un llamado al pueblo hondureño en general a pronunciarse en las calles, si fuera necesario, para exigir elecciones generales. Y unas elecciones generales libres,
transparentes. Y además agregó, evitar convertirnos en Cuba o en Venezuela. A la hora de la hora, si ese presupuesto no se aprueba, que el pueblo salga a las calles a exigir, por el amor de Dios, dejemos de ser pasivos. Eso es algo que nos interesa a todos los hondureños. Si no, aquí vamos a tener un caos permanente. Y se los digo así abiertamente, si el pueblo hondureño no se manifiesta para que hayan elecciones libres y transparentes, démoslo ya por descontado de que aquí vamos a tener otra Cuba, otra Venezuela, y agárrense los pantalones porque aquí va a haber pobreza, pero en extremo. ¿Entrega el proceso electoral entonces? ¿No? Bueno, si no lo aprueban, yo creo que va a haber problemas graves. Pero ahí depende. Miren, el pueblo hondureño se manifestó, pero solidariamente con las elecciones en las primarias, cuando de forma estoica se aguantó para que llegaran las urnas y hasta las 12, 1 de la madrugada estuvieron esperando para poder votar. Ese es un reflejo de lo que quiere el pueblo. Y ahí yo insto a la población a que nos manifestemos abiertamente a votar en las urnas, no para estos que tienen tal vez 400, 500 mil votos y que se han dedicado a inflar los votos porque eran los únicos que estaban en las mesas. Porque yo fui delegado nacional del Consejo Hondureño de la Empresa Privada para andar inspeccionando diferentes lugares para ver cómo estaban las votaciones. Y en esos lugares de libre estaban vacíos, ahí no había gente haciendo cola. Mientras que en el Partido Nacional y en el Partido Liberal habían buenas colas. Y eso son testigos todos los hondureños, que la más votada, que me cuenten una de vaqueros, por el amor de Dios. El Partido Salvador de Honduras y el Partido Alianza Patriótica anunciaron que presentarán un recurso ante el Tribunal de Justicia Electoral tras quedar fuera del proceso de elecciones generales. Hoy quedaron definidas las reglas para el sorteo en la posición de las papeletas electorales que celebrará el Consejo Nacional Electoral el viernes 6 de junio, conforme a lo establecido en el cronograma electoral. El líder jesuita Ismael Moreno, mejor conocido como el Padre Melo, publicó en sus redes sociales: el cuarto año es año espuma, todo se falsea, engrandece o disminuye de acuerdo al cálculo de la oposición y oficialismo. La administración pública, como ha ocurrido desde 1982, pasa a ser plataforma electoral, se usa a la gente para lo que sea menos para dignificarla. El candidato alcalde de la capital por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, visitó la ciudad de Medellín, Colombia, para fortalecer sus propuestas de teleférico, seguridad y turismo. O sea que el transporte público no es una cosa, no es una obra, no es un paso de nivel, es un todo, es ver todo esto como un circuito integrado de transporte inteligente. Y eso es lo que tenemos que hacer en la ciudad. Yo lo que ando viendo es qué ha funcionado, cómo les ha funcionado, qué problemas tuvieron para poderlos ejecutar. O sea, si esto lo vamos a empezar en Tegucigalpa, lo vamos a terminar. Y lo que andamos haciendo es aprendiendo cómo lo hicieron otras ciudades, modelando eso, viendo los ejemplos que hay en Latinoamérica para hacerlo en Tegucigalpa. Ruth Muñoz, Noticiero Soy Mismo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Cosette López Osorio, en su cuenta de redes sociales hoy, 2 de junio. Hitos clave del proceso electoral en esta primera semana de junio. Lunes 2, hoy, notificamos la base de datos de candidaturas al Sistema Financiero Nacional. Martes 3, iniciará la exhibición del listado preliminar de electores. Viernes 6, realizaremos el sorteo para definir posiciones en las papeletas. Domingo 8, se establecerán los límites de gasto de campaña y finaliza el plazo para inscribir candidaturas independientes. Desesperados están miles de afectados de Corium en Choloma y en las distintas sucursales que tiene esta financiera a nivel nacional, porque cada vez se aleja la esperanza de poder recuperar su dinero invertido. Ayer, una multitudinaria marcha de afectados de Corium caminó desde Choloma hacia San Pedro Sula, exigiéndoles paguen su dinero. Estos somos los dueños del dinero que nos tienen. Y si van a culpables, los bancos, el gobierno también, porque todo estaba bien hasta el día que ellos vinieron. ¿Siente que les han dado más largas y más excusas con su dinero? Claro que sí, cada día no hay respuesta clara. Necesitamos una respuesta, si no, aquí los va a tener en esta calle. Son más de 400 millones de lempiras y los afectados aseguran que no han visto ni un peso de su inversión. No queremos casacas, que nos digan la verdad, hombre. Que digan que nos robaron así sencillamente, que hablen.
Usted está cansado de estar protestando, imagínese, usted lo que quiere es su dinero. Yo quiero mi dinero, estoy cansado en la calle ya, yo quiero mi dinero y tranquilo. El dinero queremos nosotros. No va a parar de luchar. No vamos a parar si este año y el otro no los quitamos de la calle, no quitamos de la calle. El próximo 20 de junio termina el contrato de arrendamiento de las oficinas donde funcionó Corium en Choloma Cortés, situación que según los afectados los aleja de llegar a obtener el dinero invertido. 20 años yo he estado trabajando, ahorrando mi dinero para comprar un carrito que sea, y me vienen y me lo vienen a robar los de la ATI. Es una sinvergüenza. Aquel día vinieron a meter unas armas ahí, a los 2 días vinieron a sacarle, ¿a culpar a quién? Esas armas son de la policía. Los afectados de Corium tienen ya un representante legal para certificar la base de datos de aportantes que el gobierno aseguró no tener y por la que supuestamente no se les hizo efectivo el pago. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. El diputado por el departamento de Cortés del Partido Libertad y Refundación, Ramón Barrios, el abogado Barrios, admitió anoche en 30-30 el mal manejo del gobierno sobre este tema de Corium. Me parece que fue un caso muy mal manejado. No debieron, es decir, pudieron presentarle requerimiento fiscal preventivamente por lavado de activos, mínimamente por lavado de activos. Y el lavado de activos aseguraba ese dinero. Totalmente. Aseguraba ese dinero. Y entonces un juez hubiese ordenado una intervención con cargo a caja en esa empresa. Es decir, lo que estoy diciendo es que es un asunto muy serio. Y termino con esto. No ha llegado el decreto de parte del Poder Ejecutivo, pero hay que tener mucho cuidado porque aquí somos solidarios, porque el 90% de la gente que invirtió allí es gente pobre. De verdad, es gente que recibió de las maquiladoras sus prestaciones, su liquidación, tercera edad, lo que hacían. Pero hay que decirlo, falta de educación financiera. Falta de educación financiera. Pero también... Lo llevo ahí, entonces... Y doctora, van a estar de acuerdo conmigo, hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado en considerar el dinero público para resarcir una transacción totalmente privada, con toda la solidaridad de la gente pobre que ahí intervino. Pero también decirlo que no es nuevo, aquí el dinero público ha rescatado a lo privado. En el pasado el dinero público rescató a los bancos que se quebraron en este país. Pero como usted dice, doctor, dice que no hay que politizar este tema. No, por supuesto no hay que politizarlo. Por supuesto, no hay que politizarlo. Pero puede ser que el Libre lo intente politizar si ese decreto llega al Congreso Nacional y la oposición dice es inconstitucional y nosotros no vamos a dar el voto para eso y Libre lo va a politizar diciendo miren, ellos no quieren a los pobres. Sí. Bueno, yo no pregunto, que no se politiza de este lado, de acuerdo con usted. Ni pero de que este lado tampoco, se lo estoy diciendo. Exacto. Y estoy siendo responsable. Exacto. Primero, no ha llegado el decreto que se ha anunciado. Pero segundo, estoy advirtiendo también mucho cuidado con considerar que el dinero público rescate una transacción eminentemente privada. Sobre el tema de Corium fue consultada hoy la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La titular del Poder Judicial asegura que no prejuzgarán el caso. Eso le corresponde a otras instancias, a otros poderes resolver ese problema y cuando nos toque a nosotros conocer de alguno de los casos, como de hecho ya está siendo conocido uno de ellos, pues será la ley la que se aplicará como debe de ser. También sostiene que se debe respetar el proceso electoral del 30 de noviembre. Nosotros deberíamos de respetar un proceso y tener un proceso abierto. Nosotros lo que tenemos que hacer o lo que tienen que hacer los políticos es dar a conocer las propuestas que ellos tienen para así activar y motivar a las personas para que se acerquen a sus partidos políticos. Rebeca Obando dejó claro que el Poder Judicial no se está instrumentalizando por los partidos políticos. Nosotros no vamos a aceptar ningún requerimiento que no venga debidamente sustentado. Nosotros no venimos acá a hacer como quien dice, jueces que no vayamos a otorgar los mecanismos y a impartir justicia de la manera correcta. Las resoluciones de los casos se realizan en base a ley y que todos tienen el derecho que se haga justicia, puntualizó Rebeca Obando. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Será en noviembre próximo
que Estados Unidos tendría que pronunciarse sobre la extensión o no del estatus de protección temporal TPS para los hondureños, unos 55,000 beneficiados con ese sistema, ya que actualmente estamos bajo una extensión automática, que ya lo prevé la ley. Así lo analizó anoche en 3030 el analista sobre temas internacionales, el abogado Graco Pérez. Resulta que, como usted sabe, el próximo 5 de julio vence el actual TPS para hondureños. 5 de julio, es decir, a casi un mes. Y según la ley, 2 meses antes, es decir, el 5 de mayo pasado, Estados Unidos debió habernos dicho, mire, se va a extender por un año, año y medio más el TPS, o decirnos no, no se va a ampliar. Al no tener ninguna información oficial sobre eso, de Estados Unidos, hay una extensión automática de 6 meses. ¿Qué va a pasar al final de estos 6 meses? Pues es algo evidentemente que no lo sabemos. Pero el abogado Graco Pérez dice, mire, ese TPS no lo van a extender. El pasado 5 de mayo, el gobierno estadounidense debía anunciar su decisión del TPS para Honduras, sin embargo, no lo hizo. Honduras vence este beneficio para 55,000 hondureños el próximo 5 de julio. 5 de julio, está en pantalla. TPS continúa hasta el 5 de julio de 2025. Pero lo que ha sucedido es que ha habido una extensión automática de 6 meses, es decir, que en el mes de noviembre el gobierno de Estados Unidos debería estarse pronunciando. Y recordar que es un mes electoral, ¿verdad? Así que esto también va a tener incidencia política. ¿Esto de que es una extensión automática lo establece el mismo reglamento, la ley del TPS? Así es, está establecido. Y que así como debe anunciarse qué pasa con el TPS 2 meses antes de no haber pronunciamiento, entonces se entiende que hay 6 meses automáticos. Pero son 6 meses. En noviembre tendría que haber un anuncio porque son 2 meses antes, ¿verdad? Entonces diciembre y enero. En enero tendría que haber ya una decisión. Pero, ¿se extenderá? ¿Qué analizaría Estados Unidos? Aquí depende de qué estén haciendo las autoridades, porque, como le repito, esto va a corresponder al presente gobierno. Y ¿qué se está haciendo en este momento? Y voy a agregar aquí un tema que hay que tratarlo en diferentes enfoques, y es la ausencia de un embajador de Honduras en Washington, porque está siendo traído para convertirse en canciller. Para mí fue un error, una decisión errónea que afecta a nuestros compatriotas en Estados Unidos, afecta las relaciones de Tegucigalpa con Washington, porque a pesar de lo que puedan decir algunos que lo traen porque precisamente él tiene buenas relaciones en Washington y esto va a hacer más ágil y más armónica las relaciones, yo creo que si él ya estaba allá, que costó que le aceptaran sus cartas credenciales más de 4 meses, y ya estaba allá y ya conocía, ya se movía en ese mundo diplomático y tenía sus conexiones, creo que dejar la embajada a nivel de encargado de negocios es un error. Dependerá de relaciones previas, aseguró el experto. ¿Cuál será la decisión del gobierno de Estados Unidos con respecto al TPS que beneficia a 55,000 hondureños? Sería no extenderla por las relaciones que han existido previas, porque aunque con el gobierno del señor Trump se ha bajado un poco el nivel de confrontación y han habido temas como el tema de la extradición, el tema de Palmerola, que estuvieron ahí sobre la mesa, y los funcionarios que están ahora no es que no conocen lo que sucedió anteriormente. El analista sugirió también que se debe brindar asesoría a los migrantes y profesionalizar los consulados. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Esto es Lo Último en Noticias. Son las 7:45 de la noche aquí en Honduras, 9:45 en la costa este de Estados Unidos. En Miami, Florida, Estados Unidos, se encuentra corresponsal de Noticieros Hoy Mismo, Mayra Mejía, acompañada o dándole cobertura a una vigilia de hondureños amparados, beneficiados con el TPS, que están siendo acompañados también por representantes, dirigentes de organizaciones de defensa de los migrantes hondureños, ahí en Estados Unidos. Mayra, buenas noches. Así es, buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo, ubicada aquí en Miami, en la 36 calle, en donde los hondureños realizan una vigilia
La mayoría, y por decir casi todos, tepecianos. ¿Por qué? Porque están preocupados que no se les renueve el TPS. Y para eso también me encuentro con el presidente de la Fundación 15 de septiembre, Juan Flores, quien es el que está apoyando a esta comunidad hondureña aquí en Miami. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. En primer lugar, gracias al licenciado por esta cobertura y este gesto humano que usted ha estado haciendo, dándole el seguimiento a este tema del TPS, y eso se agradece y esta comunidad nunca la va a olvidar. Hoy efectivamente hemos hecho esta convocatoria, esta vigilia, donde hubieron muchas familias especiales, algunas ya se fueron por el horario, pero hicimos una gran labor. Recolectamos cientos de firmas para entregárselas mañana a la congresista María Elvira Salazar, al congresista Carlos Jiménez y congresista Díaz Balar, para pedirle ese apoyo, porque estamos casi a pocos, 35 días, 34 días que finalice el TPS, y esperemos que nos puedan apoyar para esa extensión, y estaremos haciendo más acciones. Mañana visitaremos las oficinas de los congresistas, y el jueves y viernes estaremos en Washington haciendo lobby por este TPS para nuestros compatriotas. Así es, y también me encuentro con Senia Soler, quien es la dueña de un restaurante bien famoso aquí en Miami, que la preocupación primordial de ella es que ella es una fuente de empleo y está preocupada porque prácticamente si ella cierra su restaurante, más de 10 hondureños se van a quedar sin empleo. ¿Es así, Senia? Es correcto, y muchas gracias a todos ahí en la televisión. Por favor, les pido que nos apoyen. Por favor, al gobierno de Honduras, que gestionen para que nos puedan aprobar el TPS a tantos hondureños que estamos aquí. Y este grupo pequeño es los únicos que lo estamos representando de todos los estados que somos. Habemos muchísimos hondureños que necesitamos el TPS para no regresar a Honduras. Muchas gracias. Gracias, Senia. También me encuentro con Evelyn Reyes, quien es tepeciana desde 1998, es decir, 27 años siendo beneficiaria del TPS aquí en Estados Unidos. Sí, tengo 27 años, está en Estados Unidos, y estoy bien preocupada porque lo quieren quitar, yo no quiero, yo pongo mis hijos aquí y no puedo ni trabajar ya con el TPS, me van a quitar la licencia, me van a botar de la casa porque no tengo cómo pagar con si me quiten ese permiso, si me quiten ese TPS, y yo no quiero, estoy bien preocupada. Me da de cabeza, estoy angustiada, me siento mal, me duele el cuello, no sé qué hacer, me pueden botar del apartamento si me quitan el TPS. Yo creo que el gobierno de Honduras se comprometa con Trump porque tiene el TPS. Yo quiero que ellos hablen con Trump, yo sé que tú lo vas a dar. Tengo la fe en Dios y ustedes decían que tienen que dar el TPS, porque si no todos los tepicianos van a perder su licencia de conducir. Y no quiero que ellos pierdan todo porque todos estamos en el mismo nivel con el TPS. Gracias, licenciado. Gracias, así es, licenciado. Esto es lo que se vive aquí en Miami, Estados Unidos. Vamos a esperar al día de mañana para que vayan a dejar esta carta firmada a donde la congresista María Elvira Salazar a las 10 de la mañana, y vamos a estar en contacto con el presidente de la Fundación 15 de septiembre a ver si se les recibió esta carta. Es lo que le puedo informar desde aquí, desde Miami, licenciado. Si no hay más preguntas, yo retorno con usted al estudio principal. Muy bien, gracias, Mayra Mejía. Porque realmente es una... Doctora, gracias por estar aquí, como todos los lunes. Buenas noches. Es que realmente es una ansiedad, es una situación de ansiedad para ella, ¿verdad? De incertidumbre, no saber qué va a pasar, porque una vez, en el caso que se elimine el TPS, quedan expuestos a deportación, ¿verdad? Y creo que le dan un tiempo prudencial de, no sé si 1 o 2 meses, para que alisten maleta y se regrese. Si no, quedan sujetos a ser capturados en cualquier momento en estados operativos del ICE en Estados Unidos y ser deportados, ¿no? Y que los agarran y los mandan como están, ¿no? No, y la atención allá y la atención acá, porque la familia ya se acostumbró, hay familias que ya saben que están allá. Vamos a un corte comercial. ¿De qué nos va a hablar hoy, doctora? Bueno, vamos a hablar de todas las personas familiares que tenemos de la tercera y cuarta edad en nuestras casas y que queremos cuidarlos con amor, pero necesitamos saber que hay cosas fundamentales para hacerlo bien, ¿verdad? Entonces usted nos va a hablar de las 10 claves para cuidar en casa al adulto mayor. Exactamente. Muy bien. Cuidar a un adulto mayor es un trabajo en equipo, que requiere, en primer lugar, organizarse para que el ambiente sea seguro. En segundo lugar, tienen que establecerse una rutina de horarios en la que todos participen. Tienen que platicar y comunicarse con él, eso es lo prioritario.
Hay que buscar, miren, es como cuando se cuida a un niño, las madres buscan apoyo de la enfermera, del pediatra, pues en este caso también hay que cuidar a un adulto mayor, se requiere apoyo porque uno no lo sabe todo. Hay que hacer una gestión de los medicamentos. ¿Y esto qué significa? Apunte, ¿verdad? A mí me parece muy interesante que la gente llegue a los hospitales y me sorprende que escuchan al médico, pero realmente en el fondo lo olvidan todo. Entonces usted tiene que tener un cuadernito donde se apunte por horas y tipos de medicamentos para evitar intoxicaciones o que se les olvide administrarlo. Hay que promover la actividad física. Miren, si es un anciano que todavía camina, pues hay que sacarlo a caminar. Si está acostado por algún problema que ya no puede caminar, hay que hacer que se muevan los brazos, las piernas, hay que ayudarlo, pero no se puede atrofiar en la cama. Hay que fomentar la estimulación mental, juegos, que oiga radio, que escriba, que dibuje, que haga una actividad mental. Hay que atender la salud emocional, tienen que pedirle a la familia, ponerse de acuerdo todos para visitarlo, practicarlo, acompañarlo, que recuerde. Hay que cuidar su alimentación definitivamente, que sea balanceada, que sea variada, que sea adaptada si no tiene ya muchos dientes. Todo eso tiene que pensarse. Y por supuesto que es importantísimo mantener la higiene del cuerpo y de la ropa. Eso tiene que ver mucho, por supuesto, con la salud, pero también con la autoestima de estas personas. Y creo que es muy importante que siempre se nos olvida y que nunca lo ponemos pendiente, y es cuidar al cuidador. Si usted deja aislado a una persona a cargo de todo lo de ese anciano, esa persona se va a agotar y se va a deprimir. Es importante, como les digo yo, que sea un trabajo en equipo, en que todos participen y todos van también a recibir una retribución emocional. Así es que, licenciado, a pensar mucho en nuestros ancianos y prepararnos para cuidarlos. Todos llegamos a la vejez, así que nos tienen que cuidar y tenemos que cuidar a alguien, ¿verdad? Muy bien. Gracias. 10 claves para cuidar en casa al adulto mayor. Antes de todo, acuerdos de equipo, de cuidado, hacer trabajo en equipo. Sí, o sea, no puede delegar esto en una sola persona. No, es que siempre piensan que el hermano que no tiene familia o la hermana que está soltera. No, todos tienen que involucrarse porque él fue papá. Porque yo no puedo, porque tengo trabajo mucho. No, todo el mundo trabaja. Sí, exactamente. Todo el mundo. Como los niños. Mira, todos los seres humanos necesitamos acompañamiento a lo largo de la vida. Y esto es acompañar en esa etapa de la vida. Así nosotros nos acompañan en esta etapa, pues cuando éramos niños nos acompañaban, pues hay que pensar en eso, es necesario acompañar. Gracias, doctora. Vamos a un corte comercial. No hay tiempo para más. Póngame aquí en cámara 2, por favor, con la doctora. Gracias. No hay, en cámara 2. ¿Estamos en la cámara 2 aquí? Muy bien. Bueno, gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches. Y que estén bien. Eso.